Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy les voy a mostrar cómo descargar imágenes para utilizarlas tanto en GNS3 como en PineClack. Vamos a utilizar varios métodos y el primer método que le voy a estar utilizando sirve para las dos plataformas, en este caso para GNS3 o para PineClack, y la segunda simplemente funciona para PineClack. En el segundo método les voy a mostrar cómo instalar imágenes en PineClack sin necesidad de conectarse a ningún servidor o a ningún cliente FTP. Ok, lo primero es simplemente buscar las imágenes acá en la internet. Les voy a mostrar este link. En este caso, bueno, prácticamente es una página en GitHub. La pueden buscar acá, sí. Imágenes GNS3 GitHub, y acá le va a aparecer esta página que tiene también la plataforma EVE-NG. Simplemente vamos a dar clic acá. Quiero darle las gracias a todas estas personas que se han hecho miembros del canal y que de esa manera me han apoyado. Recuerda que en la descripción de este video está un link con el que te puedes registrar para hacerte miembro de este canal, y vamos a esperar que cargue. Aquí en este portal o en estos repositorios vamos a poder encontrar imágenes de todo tipo y cualquier marca. Por ejemplo, acá podemos ver que aquí tenemos imágenes de Cisco para GNS3. Tenemos imágenes Dynamics. Todas estas imágenes son Dynamics. Aquí simplemente dándole clic acá podemos descargar cada una de las imágenes que en este caso vayamos a necesitar para nuestro proyecto. Muy bien. Acá podemos ver las imágenes IOL, que son imágenes Linux, y las podemos descargar también. Todas estas que dicen acá L2 son porque son dispositivos o switches capa 2. Vean que la versión acá es de la 15.1 y acá tenemos los switches capa 3. Esto también es para Cisco también. Y vean que acá también tiene todos los links para poder descargar, o los botones para poder realizar la descarga de estas imágenes. Acá la puedes utilizar. Tenemos acá también para Cisco ASA. Para Appliance también, que en este caso queremos agregar en GNS3. Acá tenemos también para EVE-NG. Podemos descargar también. Bueno, tenemos una cantidad de dispositivos que podemos utilizar tanto para GNS3 como para EVE-NG. Y bueno, ustedes simplemente dándole clic acá la pueden descargar. Vean, para Cisco ASA, switches Cisco. Aquí están los Cisco Nexus. Tenemos los Nexus 9000 también acá, ustedes lo pueden descargar. Eso sí, estos equipos requieren un gran consumo de la memoria RAM, ¿ok? Para que lo tengan claro de una. Y bueno, ya aquí lo que pueden hacer ya es verificar. Vean que acá está el Wireless Control. Lo pueden descargar acá. Y con eso también lo pueden utilizar todas esas imágenes. No todas estas imágenes son utilizables en GNS3. Hay algunas que quizás no son utilizables en GNS3 por los términos de licencia. Pero sí pueden utilizarla en EVE-NG, como lo dice acá. También la pueden utilizar allí. Y estas imágenes que tenemos acá, algunas también, nosotros las podemos también utilizar en PineClack. ¿Ve? Pero para PineClack le traigo un método quizás mucho mejor. Ok, ya estoy acá con mi PineClack listo, preparado. Acá tengo algunas cosas que ya había instalado porque realmente necesito conectarme al PineClack acá en VirtualBox por SSH. ¿Por qué me conecto por SSH? Porque eso quizás me da una facilidad para poder copiar y pegar en esta ventana, cosa que no puedo hacer acá en VirtualBox, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para poder instalar en este caso el servidor SSH? Simplemente usted lo que va a hacer es actualizar el sistema con apt update, da enter, ya su sistema va a estar actualizado. Después que lo actualice, simplemente va a colocar apt install, así, y coloca open ssh-server. Simplemente le da enter y allí va a empezar a descargar el servidor OpenSSH, ¿ok? Una vez que ya instale su servidor OpenSSH, simplemente va a aplicar el comando systemctl status ssh. Y vean cómo pueden ver que acá el status es que está activo. Si en este caso a ustedes le aparece que su servidor está inactivo, simplemente van a aplicar este mismo comando, pero colocando acá, en vez de status, colocan enable, así, ¿ok? Muy bien, ya una vez descargado e instalado pues el servidor SSH, ahora sí, vamos a abrir algún software, en este caso yo voy a utilizar PuTTY. En PuTTY, sencillamente acá, en donde dice hostname, voy a colocar la dirección IP de mi servidor o de mi PineClack, en este caso es la 192.168.250.109. Ok, puerto 22 porque nos estamos conectando por SSH, y damos aquí en Open, ok, damos clic acá en aceptar y ya estaríamos conectados por SSH, root, y vamos a acceder. Listo. El siguiente paso es simplemente ir a nuestro navegador y colocar acá iShare 2 GitHub, y simplemente aquí, por aquí lo tenemos, creo que es este primero. Vamos a ver. Ok, acá nos da toda la documentación y acá nos da todos los procesos para instalar iShare en PineClack. Este es el método que vamos a estar utilizando en PineClack para poder instalar imágenes. En realidad, iShare
también se encarga de colocar las imágenes en la carpeta correspondiente y también darle toda la permisología para que se pueda utilizar en PineClack. Vamos a ver. Simplemente me indica acá que para poderlo instalar tenemos que copiar este link. Vamos a darle acá en copiar. Voy acá a mi terminal de PuTTY, anti-clic o clic derecho, enter. Por allí pudieron ver que me dio unos errores al inicio. Y ese error es creo que porque hay un repositorio que actualmente ya no se está utilizando. Vamos ahorita a cambiarlo. Vamos a esperar. Ok, acá está haciendo el proceso de instalar Curve, WCAG y entre otros antes de realizar la instalación. Vamos a esperar que entonces que instale todos estos paquetes porque realmente son paquetes que dependen para poder hacer toda la instalación o toda la descarga de iShare. Vamos a esperar. Ok, me indica acá que si deseo descargar Arias 2, en realidad no voy a utilizar Arias 2, en realidad se ha dicho en muchos foros que esto realmente a veces no funciona y para no tener ese problema no lo voy a instalar. El certificado SSH que si lo quiero verificar también le voy a decir que no. Vamos a seguir, acá en este caso voy a elegir por defecto main. Ve que acá está diciendo que si deseo utilizar por defecto main, le estoy dando enter, no estoy eligiendo otra opción acá. Y acá me está diciendo que si deseo utilizar la opción por defecto, que es la 1, que es para elegir un espejo rotativo, creo que indica eso. Simplemente voy a dejar la recomendada, voy a dar enter. Ok, al principio cuando ejecutamos el comando para poder instalar iShare, simplemente nos dio algunos errores y vamos a chequear eso. Simplemente vamos a entrar con nano, vamos a colocar nano, colocamos etc apt source list. Vamos a cambiar algún repositorio acá, vamos ahí, aquí lo tenemos, ¿ve? Este repositorio que está acá de PineClack, este repositorio lo vamos a cambiar. Vamos a, en realidad está con HTTPS ya, simplemente por acá lo tengo. Vean que el repositorio que se está utilizando ahora es este. Vamos a copiar esto y acá vamos a pegar. Esta barra que está aquí la vamos a eliminar. Para guardar simplemente damos control X, yes, con la letra Y, enter y ya tendríamos eso guardado. Ahora sí vamos nuevamente, voy a limpiar acá. Clear. Ok, ahora sí vamos a ejecutar nuevamente la descarga de iShare. Vamos a buscar por aquí en el historial. Ok, creo que no está. Muy bien. Vamos a la página nuevamente. Aquí la tenemos. WCAG, copiar, anti-clic o clic derecho. Enter. Ok, al parecer acá me está dando los mismos errores con respecto al repositorio. Y me dice acá que para poder descargar iShare 2, acá lo tengo, hay unos nuevos repositorios. Me voy acá a la página, en este caso acá está la de Telegram, pero me voy a esta página que es la de GitHub y tengo acá esta página que es la que ya me acaba de dar aquí en las recomendaciones. iShare Click. En realidad no es el mismo repositorio, vean. Esta termina en iShare 2, pero este termina en iShare Click. Entonces sí, cambiaron algunas cosas y lo cambiaron a otro repositorio. Así que vean que si analizamos el enlace HTTP al que yo previamente estoy utilizando, todo esto hasta acá va bien. Hasta aquí todo va bien. Vean, hasta aquí todo va bien. Sin embargo, aquí ya se hace la diferencia. Vean, def null y luego sigue algunos directorios. Bueno. Entonces es así, la página que tenemos que visitar ahora es esta, iShare 2 CLI, y en este caso voy a copiar este link. Ahora sí, debería ser el link que funciona. Enter. Ok. Vean que ya ahora sí no me da ningún tipo de error, que al parecer faltaban descargar algunas cosas. Bueno, se han presentado algunos cambios dentro de iShare 2, eso se presentaba anteriormente, lo leí por ahí en unos foros, simplemente cambiaban el repositorio en el directorio source list, en este caso de Linux. Ese archivo es realmente para cambiar algunos directorios, en este caso, o algunos mirror que quizás no estén funcionando, nosotros realmente lo cambiamos allí. Eso fue lo primero que hicimos, sin embargo nos seguía mostrando el mismo error, que era este, ¿ok? Y bueno, me pude dar cuenta que acá, parecer, habían cambiado el link, no es el mismo que sale acá en algunas partes de internet. Vean que este termina en iShare 2 clic y el otro, bueno, termina solamente en iShare. Entonces, al parecer sí lo cambiaron y han cambiado ciertas cosas del link para descargar o para instalarlo. Realmente el primer link que apliqué sí hizo algunas descargas, pero este otro, cuando lo coloco acá o lo meto acá en la consola, simplemente hizo esta pequeña instalación y ya, parecer, eso era lo único que faltaba. Vamos a probar entonces iShare a ver si está funcionando de manera correcta. Tenemos acá ya
nuestra ventana lista para buscar. Vean que acá en esta documentación, además de mostrarnos cómo instalarlo, también nos muestra cómo usarlo. Por acá están la serie de comandos y vean, por aquí lo vamos a ver. Aquí está, a ver. En esta parte podemos ver que nos muestra cómo podemos realizar las búsquedas de las imágenes que queremos instalar. Por ejemplo, acá tenemos que agregar iShare 2 y la palabra share, es decir, para buscar. Muy bien. Vamos entonces a ir acá y vamos a colocar iShare 2, vamos a colocar share. En este caso voy a buscar, por ejemplo, una imagen de Fortinet. Voy a colocar 40, vamos a ver, y ahí está, ¿ven? Todas las imágenes de Fortinet que podemos instalar. Vean que todas estas imágenes son QEMU, la de Fortinet, no tiene ninguna imagen IOL, es decir, Linux. Ok, por ejemplo, acá me indica que cómo puedo buscar imágenes Linux, también cómo puedo buscar imágenes Fortinet, Palo Alto. Bueno, vamos a ver por aquí. Si yo coloco acá, por ejemplo, MikroTik, para buscar imágenes MikroTik, colocamos micro para ver, así. Ahí pueden ver que están todas las imágenes MikroTik hasta la versión 7.6. De esa manera también podemos instalar imágenes MikroTik. No tiene imágenes Linux, pero vean, si coloco acá Linux, me van a aparecer varios sistemas operativos Linux, como pueden ver acá, sistemas operativos como tal. Pero vean lo que me aparece aquí, ¿ve? Imágenes IOL. Todas estas imágenes como tal, la mayoría son imágenes Cisco. Así de esa manera podemos buscar equipos MikroTik. También podemos buscar equipos Palo Alto. También podemos buscar, por ejemplo, equipos HP. No sé si aquí habrá equipos HP disponibles. Oh, aquí sí está uno, vean. Un equipo HP que también podemos instalar. Ok, de esa manera podemos buscar las imágenes que realmente queremos instalar de cualquier tecnología. En este caso, yo voy a acceder a la web de Pinet Lab porque todavía no he accedido a la web. Ok, ya tenemos acá Pinet Lab, si damos clic derecho en No, nos van a aparecer las imágenes que subí la vez pasada cuando hice el video de cómo instalar y cómo configurar y cómo cargar imágenes acá Pinet Lab utilizando un cliente FTP. Ahora lo que voy a hacer es lo siguiente, vamos a empezar a instalar imágenes acá. Le voy a mostrar cómo instalar las imágenes o cómo agregarlas acá a Pinet Lab. Ok, recuerdo que para buscar las imágenes creo que IOL en realidad no debería de colocar Linux. Para ver, voy a probarlo así. IOL. Así es que salen las imágenes IOL, la mayoría, que en este caso algunas son Cisco. Vean que acá vemos algunos routers Cisco. Vamos entonces a empezar a hacer la instalación. Yo voy a hacer una instalación de un equipo MikroTik. Pudimos ver acá. Vamos a buscar por aquí. Aquí está micro o MikroTik. En este caso voy a instalar la imagen MikroTik, la 7.6. Voy a instalar la 7.6. Vamos a instalarla con iShare 2, Pool. Creo que aquí en la página muestra cómo hacerlo. Y aquí está. Acá de esta manera podemos instalarla. Ok, vean que podemos instalarla utilizando iShare Pool y tipo, o sea, el tipo de imagen que vamos a instalar con la ID. La ID es el número, en este caso, de la imagen. Por ejemplo, acá, si yo voy a instalar la imagen MikroTik 7.6, tengo que colocar la ID que es 663. Aquí está ID, ¿ves? La ID 663. Entonces, ¿qué hacemos? Colocamos pool y voy a colocar micro y voy a colocar 663. Vamos a ver. Creo que esa es la que debería de colocar. Ok, me dice acá qué tipo. El tipo es si es QEMU, IOL o Dynamics. Estas son imágenes QEMU. Para eso vamos hasta acá. Aquí está, ¿ves? Imágenes QEMU 663. Aquí no va a pasar absolutamente nada porque me imagino que la ID, en este caso para cada equipo, es diferente, ¿ok? La ID 663 es para un equipo MikroTik 7.6. Vean que ahí ya la está descargando. MikroTik 7.6. Muy bien, vamos a esperar entonces. Ok, ya me está diciendo que ya se ha descargado. Vean que ahora está haciendo la parte de la permisología. Ya le había dicho que iShare 2 hace todo automáticamente. La imagen la coloca en la carpeta correspondiente, en la carpeta QEMU, y también hace toda la parte de permiso. Vean, aquí está, para poder utilizar la imagen. Ok. Ya tenemos ya MikroTik instalado así de sencillo. Vamos ahora sí a nuestro Pinet Lab. Vamos a actualizar esta página. Ok. No. Y ahí podemos ver MikroTik ya instalado. Ok. Ahora vamos a instalar alguna imagen. Voy a buscar por aquí un share. Ok. iShare 2. Voy a buscar una imagen IOL. Voy a instalar un layer 3. Este que tengo acá. Voy a elegir esta que está acá, que tiene como ID 13. Ok. Voy a entonces a colocar. Esta es IOL y dije que era la número 13. Enter. Ok, me ha dicho que la descarga ha sido completada. Vamos a actualizar nuevamente la página, a ver. Y vamos a Now. IOL, Cisco IOL. Acá lo tengo. Aquí está. La 15.7.3. Esta fue la que instalé hace un momento.
Esta era la que ya había instalado. Este es un Layer 3. Selecciono. Vean que si nosotros instalamos switches Cisco, por ejemplo, IOL, siempre nos va a aparecer acá en esta ventana. Dense cuenta que en Node, si yo voy a Cisco IOL, vamos a poder ver acá imágenes. Acá se están almacenando todas las imágenes IOL de Cisco que yo estoy instalando. ¿Okay? En este caso la vamos a elegir acá. Por ejemplo, muchas veces las personas se han confundido pensando que en Node aparecen todas las imágenes acá en esta ventana. No. Acá aparecen por categorías. Por ejemplo, en Cisco IOL van a aparecer acá todas las imágenes Cisco IOL. Entonces yo voy a elegir esta que acabo de instalar. Por aquí la RAM. Ok, la RAM sí la voy a bajar. 256 para que no me vaya a consumir mucho. No voy a hacer mucho en realidad. Guardar. Ok, tiene una imagen de router, pero realmente sabemos que es un switch. Vamos a activarla. Ok, ahí está activo. De esa manera es que se instala mucho más rápido las imágenes acá en Pinet Lab utilizando iShare 2. También puedes utilizar la otra página de GitHub que ya te acabo de mostrar. Si en este caso estás utilizando también GNS3. Espero que este video les sea de mucha utilidad a todos y nos vemos en la próxima. Chao.